otra forma de lograr la independencia. Bien, volvamos al otro. El objetivo entonces es la retroalimentación de la prueba formativa, que era fundamentalmente sobre los derechos humanos. ¿Ya? Vamos a ir viendo la prueba. Yo voy leyendo las preguntas y ustedes me van respondiendo y vamos a ir viendo cómo les fue. Yo ahora voy a usar el celular. Dice la primera pregunta. Dice, derecho a no ser molestado por opiniones, a investigar, recibir y difundir información, sin fronteras o por cualquier medio de expresión. El texto anterior corresponde a derecho a la no discriminación, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de culto. Ninguna de las anteriores. La B. ¿Qué dice la B? La libertad de expresión. O sea, yo aquí lo que hice es definir eso. Y hay varias palabras claves que están en la respuesta, así que no era difícil esa pregunta. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que la libertad de expresión tiene ciertos límites. ¿Ya? Uno no puede llegar y decir, ya, a través de los medios, de las redes sociales, uno llega y opina, dice lo que quiere y tira para todos lados así, ofensa. No, hay límites para eso y ¿se acuerda cuál era los límites de esa libertad? Lo de intensificar el odio. Sí, no infringir la dignidad de otros y no apoyar delitos, digamos. No discriminar, acuérdense, no incitar al odio, eso. Acuérdense que de hecho uno de repente escucha que a alguien lo acusaron de incitación al odio. Mucha gente no sabe lo que significa eso. La discriminación y no ponderar también los derechos de la dignidad de la otra persona. Acuérdense qué pasa con las redes sociales. Sancionan cuando alguien incita, por ejemplo, a la violencia o llama a la violencia. Acuérdense nomás personajes conocidos. Un expresidente de Estados Unidos. ¿Qué le pasó con sus redes sociales? Lo bañó en Twitter. ¿Ya? Acuérdense, de hecho él pensaba, de hecho hay otras redes sociales, son más conocidas más que otras, o más utilizadas, mejor dicho, más usuarios. Pero en el caso de este expresidente de Estados Unidos, derechamente, acuérdense lo que pasó, en el territorio, o sea, eso nunca se había visto, por lo menos en Estados Unidos, que fuera un grupo a entrar, es como, no sé, estar a la Casa Blanca, algo así, el Capitolio es como el Parlamento. Pero el llamado lo hizo el presidente. Entonces ahí también, por eso fue muy cuestionado, se le cerraron las puertas, no puede tener, entonces ahí estamos. Ahí hay un ejemplo de esa, en otro país, de esa libertad. Después, en los siglos XVII y XVIII se destacan hitos acerca de los derechos humanos, con la Declaración de Derechos y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto ocurrió en países como Estados Unidos y Francia, Inglaterra y Francia, Inglaterra y Estados Unidos, España y Francia. Inglaterra y Estados Unidos. O sea, y Francia. Inglaterra y Francia. Acuérdense que nosotros explicamos que los derechos humanos, el documento que más se destaca es aquel que se hizo después de ¿qué? ¿El más conocido? ¿Francesa? No, de la Segunda Guerra. Acuérdense. Exactamente, estamos hablando del tema de derechos humanos. Hay la Declaración Universal de Derechos Humanos que se hizo después de la Segunda Guerra, producto de lo que había ocurrido con
con las personas. Acuérdense, piensen nomás los campos de prisioneros, ¿ya? Campos de concentración, los campos de exterminio. O sea, estamos hablando de exterminar, de terminar con un grupo de personas y todo lo que implicó y que implica la guerra, ¿ya? Pero antes de eso fue en 1948, pero antes de eso hubo también declaraciones que tenían que ver con los derechos de las personas. Y yo les mencioné a ustedes que eran en Inglaterra, en Francia, y en Francia destacamos lo que fue, tú dijiste, la Revolución Francesa, ¿ya? Fue un cambio de ideas, como un cambio de visión de lo que tenía que ser un gobierno. Y eso se expandió y de hecho ahí se planteó, por ejemplo, la división del poder, cosa que nosotros tenemos en la actualidad. Ejecutivo, legislativo, judicial. Y de ahí parte toda esa idea. ¿Ya? Entonces ahí sería la otra para Inglaterra y Francia. Con tanta dificultad. Veamos. La siguiente pregunta dice, no son renunciables ni vendibles. Se restringen de acuerdo a situaciones específicas que estipula la ley. Bajo ningún aspecto se deben suprimir. La información anterior corresponde a la característica llamada A. Inalienable. B. Imprescriptibles. C. Universales. D. Individuales. No, indivisibles, perdón. Alienables. La primera. Inalienable. Ya, esa palabra cuesta, pero uno si le dice más lento, sale. Si no, cuesta más. Inalienable significa que no se pueden. No se puede. Vender. Básicamente. No se puede dividir. La otra decía universal. La palabra universal, ¿qué significa? para Universal. Todo el todos. mundo, para todos. Que no hay imprescriptible, que también es Que importante. no puede caducir. Que no cae. Que no caduca, que no termina, que no tiene fecha de eterno. Como la que. Y la otra era, la otra característica era indivisibles. Indivisible. La palabra lo está diciendo ahí, ¿cierto? ¿O no? Indivisible, que no se puede dividir. ¿Ya? Indivisibles. No se pueden dividir, acuérdense que se considera que todos son importantes. ¿Ya? Que no hay una jerarquía, uno siempre dice, pero el derecho a la vida debiera ser el fundamental, porque si no se respeta el derecho a la vida, ¿qué pasa con los otros derechos? Difícilmente se puede respetar nosotros. Claro, entonces, pero se plantea que son todos igual de importantes. Veamos. Dice, según la ley, esto ya lo vimos recién, dice, según la ley puede limitarse el derecho a la libertad de expresión en caso de acto, ya está la vimos, acto de discriminación, incitación al odio, atentar contra la dignidad de las personas. Y aquí yo puse solo 1, solo 3, solo 2, 1, 2 y 3. Acto de discriminación, incitación al odio, atentar contra la dignidad de las personas. Que son los límites que se ponen a la libertad de expresión. Ahí serían 1, 2 y 3, porque eso recién lo acabamos de decir, ¿cierto? Entonces era cuestión de acordarse nomás. Y además es lógica, en esta asignatura no de repente no es tanto estudiar. De repente sí algunos hechos puntuales, pero es una cuestión de lógica, de convivencia social, más que nada. Y de entender ciertos conceptos. Si no los entienden, ahí ya empezamos a tener problemas. Después dice, la desigualdad entre hombres y mujeres puede existir en temas como 1. Puestos de liderazgo. 2. Remuneración. 3. Participación política. Yo la alternativa le puse 2 y 3, 1, 2 y 3, solo 3, solo 1. 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2 y 3, 2. ¿Qué significa puestos de liderazgo? O sea, puesto importante en una jerarquía. ¿Ya? Y aquí hablamos de la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con los puestos de liderazgo? ¿Son iguales?
No, la misma cantidad de hombres y mujeres. ¿De verdad? Un ejemplo de puesto de liderazgo sería ser gerente de alguna empresa, por ejemplo, en que la mayoría son hombres. ¿Ya? Es un puesto de liderazgo o también un liderazgo político. ¿Ya? Ahí hablamos de remuneración. Nosotros, algo que uno dice, pero ¿cómo? Si hace el mismo trabajo, debe tener el mismo sueldo o los mismos salarios, ¿ya? Pero no es así. Muchas veces por el mismo trabajo un hombre recibe más remuneración que una mujer. Entonces se habla de esa desigualdad. Y la desigualdad política. ¿A qué se refiere con la desigualdad desde el punto de vista político? Los puestos políticos. Ya. Las mujeres y los hombres van a votar todos, ¿no? Sí. En Chile, sí, ya. Van más hombres que mujeres, sí, más o menos ahí. Los porcentajes iguales, es igual. yo creo que sí. Casi igual, y de hecho, nosotros sí, las mujeres tuvimos derecho a voto, muchos de estos hombres. Ustedes saben que antes estaba el voto censitario, que Sí. pedía requisitos, y las mujeres no estaban incluidas ahí. ¿Ya? En la década de los 50, recién la mujer pudo votar en una elección presidencial en Chile. En otros países no. Pero aquí lo que se refiere no es a ir a votar, a la participación política, de ir a acudir a un acto eleccionario, sino que se refiere a, por ejemplo, ¿qué pasa con los cargos políticos? Las diputadas, las senadoras, presidente de la República, los cargos que hay, por ejemplo, para alcaldes, para concejales. ¿Qué otros cargos más se eligen? Nombrado parlamentario. ¿Ya? Para ser ministro, por ejemplo, normalmente los presidentes, cuando inician un cargo, nombran como la mitad de mujeres y la mitad de hombres. ¿Ya? Pero después, a medida que avanza el tiempo, uno va dándose cuenta que hay cambios en el gabinete y la mayoría son hombres. ¿Ya? Son hombres. Eso como amigos del presidente, algo así. Es que, exactamente, es que acuérdate que los ministros no se escogen por votación, son cargos de confianza del presidente. Por lo tanto, ¿a quién escoge, si usted fuera presidente, a quién escogería? A mi amigo. A alguien que tú conozcas, tú sepas que tiene la capacidad, en que tú confías en esa persona, en sus condiciones humanas, profesionales, etc. ¿Ya? Entonces uno busca gente en la que no tiene esa confianza, si no estamos mal. Por eso no son equipos, ¿ya? De trabajo. Los otros cargos, la mayoría son por votación, y en el caso de las mujeres son menos, en este caso menos diputadas, en un porcentaje pequeño, menos senadoras, ¿ya? Y para, digamos, incorporar a la mujer y obligar en cierta forma a los partidos políticos a tener candidatas, se creó una ley de paridad que se llama. O sea, ser paritario, los cargos hombres y mujeres. Y se le exige, por ejemplo, a los partidos políticos tener un porcentaje de candidatas. A veces les cuesta encontrar. ¿Por qué? Porque en este caso en nuestra sociedad la mujer es un poco más reticente a participar en cargos en la actividad política. ¿Qué otras funciones normalmente le toca cumplir a las mujeres? Rol de dueña de casa. El rol, exactamente, le queda a cargo de la casa, la administración. Uno puede trabajar, tiene como doble trabajo, ¿ya? Y cuando tiene un cargo importante, muchas veces ese cargo le absorbe todo el tiempo. Entonces la mujer tiene como ese peso de que socialmente es la responsable de la familia. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los hombres? Los hombres también deberían tener ese peso, pero ellos no lo sienten. O sea, es otra mentalidad que eso está cambiando aquí, de a poco. Pero eso es una realidad que ocurre. La ley dice una cosa, pero la realidad se presenta de otra manera. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué pasa en otros países? ¿Qué pasa con la situación de las mujeres en otros países? En Afganistán, Mira, justo más solo de Afganistán y uno ve una realidad de qué pasa con las mujeres. Por ejemplo, en un país como Afganistán, que está saliendo harto en las noticias, porque vuelven al poder un grupo que son los talibanes, que estuvieron antes del poder. ¿Qué pasa con la igualdad de género?
No, se fueron, o sea, básicamente está prohibido ser mujer porque no podía salir, no podía hacer nada, tener una cuestión tapada todo el día y que salía acompañando a un hombre, no podía hacer nada, básicamente. Tú y yo no podríamos estar aquí. Y yo trabajando, haciéndole clases menos porque yo soy, no sé, Solo seríamos las que son enfermeras y que tengan carrera de medicina, que sean mujeres pueden hacer. sí, Sí, pero son muy pocas. Y imagínate trabajar de enfermera con una cuestión encima. Tapa. Acuérdense que usan la burka que le llaman, y le otro nombre también que no me acuerdo en este momento, que es todo tapado, o sea, tapa entera. Y aquí en la parte de los ojos, una especie como rejilla, pero que también, yo no sé cómo ven ahí, como respiran. Se supone que son para en los desiertos, o bueno, para eso, Pero esa es, porque se aplica la ley islámica, pero la sharia que le llaman ellos también, es como bien fundamentalista. El Corán no dice eso, pero ellos tienen una ley islámica, ¿ya? Entonces, eso, ahí la igualdad entre hombre y mujer, cuando están en un grupo, porque los talibanes estuvieron hasta más o menos los años 2000 en el poder por un tiempo. Llegó a Estados Unidos porque acuérdense que ocurrió ahí lo de las torres gemelas en Estados Unidos en 2001. Estados Unidos ocupa todos esos territorios porque se supone que ahí está todo el foco de Al-Qaeda y todas esas organizaciones. Invade Estados Unidos ahí, y mientras Estados Unidos estuvo ahí, hubo una apertura. O sea, ya las mujeres pudieron salir a estudiar, a trabajar por 20 años más o menos, y ahora se retiran y los grupos de los talibanes que habían estado antes vuelven al poder. Y por eso tienen mucho temor las mujeres, y ahí por eso está el tema de esta brecha de género o esta desigualdad que existe, sobre todo en algunos países más evidentes que no, ¿ya? Y eso va para las niñas, para las mujeres adultas, y otras series de actividades que, por ejemplo, ellos en un momento dado prohibieron la música, las artes. Yo me decía, pero ¿por qué? El deporte, las mujeres no podían practicar deporte. Ayer escuchaba la entrevista de una capitana de un equipo de fútbol de Afganistán, que obviamente no pueden hacer ese tipo de actividad, ya no pueden dedicarse, por ejemplo, a la práctica del deporte. La ley islámica también aparece en muchos casos, prohíbe que se vean ciertas partes del cuerpo, entonces tienen que usar otras indumentarias, en el caso de los Juegos Olímpicos no hay ninguna. de algunos deportes, ¿ya? No hay ninguna que participante. Yo no. Yo vi participante islámica Sí, que pero andaba con el velo. sí, tenían tapado. Ya, no me acuerdo. Aunque tenían tapado como con una tela, ¿no? Obviamente todo el vestuario Sí, no claro tenían que ejercicio. las transmisiones estaban, yo no las veía, es que en otros Juegos Olímpicos con la diferencia horaria las daban más madrugadas. No, Sí. yo veo cuando de pasadita. Pero cuando uno tiene mismo tiempo, había una está que mirando. estaba Pero no me acuerdo. prácticamente tapada con... Sí, Vale. acuérdense para nadar, para hacer muchos deportes, usan, de hecho, a propósito del fútbol, bien. Entonces, me acordé de otra cosa, que no es de la dinámica, acuérdense el problema que hubo entre las deportistas que practicaban voleibol por el uso de bikini. Yo pensé que eso era como no obligatorio, pero si era obligatorio esa bikini, yo me quedé como, ¿qué? O sea, Y para que una mujer es incómodo andar con el bikini jugando, pero no sé, uno se queda como mujer, uno se siente como descolocar en ese sentido. me parece que le cobraron una falta, fue como Una Digo que multa. estaba en el reglamento. o sea, de ese. O sea, el reglamento estaba mal, está claro. Sí. Pero igual que le cobre la multa está bien, en mi opinión, Porque porque aquí estaba en el reglamento. Sí, esa es la cuestión. Pero ahí nos salimos de parece que era el Islam, que mucho, pero ahí no hay otra situación. ¿Se fijan? Y todo esto tiene que ver con la desigualdad entre hombre y mujer, o lo que llamamos desigualdad de la brecha de género o la igualdad de género. Después dice, entre los grupos más vulnerables a sufrir problemas de discriminación se encuentran mujeres, A, mujeres, B, extranjeros, Todo. y después puse comunidad LGBTI.
Y después todas las anteriores. Esa sería la respuesta. Las mujeres están, recién hablábamos del tema, los extranjeros. ¿Por qué los extranjeros son más vulnerables a sufrir problemas, que no se les respeten sus derechos? Porque vienen de otro país. ¿Cómo? Que no son país. Ya están en otro país, para Conocen el empezar, país derechamente. y sufren muchas veces discriminación de distinto tipo, de distinto tipo, desde cómo hablan, desde cómo, no sé, su cultura, distintas situaciones. Y por el hecho de no estar en su país, no pueden ser. Nos falta la que les recrimina que andan bien en su país. Vienen algunos lesbianos, le dicen cosas. Entonces, eso también, y ahí la comunidad LGBTI, le faltó un más, porque ahora se le pone un más. Le faltó. ¿Quiénes son la comunidad LGBTI? ¿A qué se le llama eso? Generalizando. No, Es un grupo organizativo político y social Ya. Pero ¿quiénes son? hacia la orientación sexual. otra orientación y que no sea la heterosexual. Exactamente. Ya. A eso se refiere. Son grupos con vamos a resumir, distinta orientación sexual que no sea considerado hombre o mujer. De hecho, justo cuando yo estaba hablando de este tema en la clase, en Argentina surgió una ley que se reconoce a los grupos no binarios. ¿Ya? No binarios. Ni hombres ni mujeres. Y en Argentina en el documento de identidad se le colocan, a uno le colocan o masculino o femenino, ¿cierto? En Argentina ya se le coloca una X cuando uno declara que no se reconoce ni masculino ni femenino, ¿ya? Se le coloca una X. Algunos no están de acuerdo con la X, pero es como en Argentina ya se da ¿ya? Pero no sé, buscar otro símbolo, no sé, pero hay una X. Y como les digo, algunos no están de acuerdo, pero esa es. En Chile se reconoce, o sea, uno tiene que pasar por ciertas etapas si empieza una transición psicológica, después que el cambio social, que lo reconozcan con ese cambio, y después viene el cambio en el registral que le llaman, que va al registro civil. ¿Ya? Pero eso son como etapas que en Chile ni se pensaba en eso, pero ahora sí existe esa situación de un cambio, una transformación. Ya, también dice tribunal especializado en enjuiciar delitos como genocidio, esclavitud, tortura, crímenes de guerra, etc., en cualquier parte del mundo. Tribunal. La información se refiere a Alto Comisionado de la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque la Corte. Porque la Corte Penal Internacional. Cuando hablamos de la Hablando Corte, internacional, ¿cuál era la otra? cuando hablamos de la palabra corte, hablamos de un tribunal, acuérdense. En las opciones habían dos que decían internacional, ¿cuál era la otra? Te voy a leer las alternativas. Déjame leerte las alternativas de eso. Dos decían internacional. Sí, mira, dice Alto Comisionado de la ONU. Ese no, porque no es un tribunal, es un organismo que se preocupa de los derechos humanos, pero no es un tribunal. Después dice Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco es un tribunal. ¿Ya? Es un organismo que también se preocupa, pero en América en total. ¿Ya? El otro es internacional, la ONU abarca a todos los países que son integrantes de la ONU. Después dice Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tampoco es un tribunal. Y al final dice Corte Penal Internacional. Siempre cuando dice corte significa que es un tribunal, que juzga. ¿Qué es lo que era genocidio? Cuando Cuando matan a muchos. Ya, cuando hay matan a una cierta cantidad de gente, creo que se va a decir algo así, que tiene que ver con una cultura, una religión o un género que tiene que ser sistemático. exactamente una matanza sistemática de grupos, ¿cierto? Por distintas razones. A ver, ¿de cuál se acuerdan los tiros que se habla de genocidio? Político. ¿Ya? Holocausto. Hay distintas razones, pero dentro de la historia hay un grupo que fue perseguido y en la Segunda Guerra prácticamente lo querían eliminar. Los judíos. Los judíos. Acuérdense, ¿ya? Aunque bueno, decir durante la guerra, más bien durante toda su existencia. Sí, en verdad es así, pero es que la guerra ahí fue ya
hablaban, acuérdense que ahí hablaron de la solución final. O sea, ¿cómo Y acabar? Eliminarlos a todos lo más rápido posible. Y es lo que estoy diciendo, sistemas eficientes de matar gente. La tortura ya saben lo que es, ¿cierto? Crímenes de guerra. ¿Cómo? También. Crímenes de guerra, también saben lo que ocurre. La esclavitud, acuérdense, uno puede decirme, pero profesora, ¿no hay esclavitud en la actualidad? ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir, profesora, no hay esclavitud en la actualidad? Ya hay. Que Uno uno no dice lo que vea es una cosa. Ya. Por ejemplo, ¿qué ejemplo me pueden dar ustedes de una forma de esclavitud? El colegio es una forma. El matrimonio. Ojo. Una forma de esclavitud, ¿vale? En la actualidad. Cuando hacen trabajo y les piden que hagan tipo más. Es que eso igual. Ya, que No no viene son- con de abuso, pero si puede estar en el contrato y si está en el contrato, te jodís. No, pero hablamos de lo que a eso se refiere a formas de organizaciones que contratan personas, o a veces no las contratan, las llevan nomás, las encierran en un lugar a trabajar sin respetar nada. Es una forma de esclavitud. El trabajo de los niños. En algunas partes hay productos que la gente los rechaza porque implica el trabajo de niños prácticamente esclavizados. ¿Ya? Que no van a estudiar nada, sino que se dedican a trabajar. ¿Ya? Hay ocurrido muchas veces en algunos lugares como la India, como China, incendios de algunos lugares y han muerto muchas personas porque las encierran, porque estaban trabajando. No las dejaron salir, entonces cierran todo, la gente está trabajando sin horario, digamos, determinado y ocurre un incendio y no pueden escapar. Y ahí se dan cuenta que han estado trabajando y no hay nada que decirle eso, no hay ninguna ley que los proteja. ¿Ya? En países como mencioné, la India, China, donde más se da eso. Entonces ahí queda el beneficio. Y nos queda la última dice, creado en el año 2010, es la principal institución preocupada del resguardo y promoción de los derechos humanos en Chile. La información se refiere a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, B. Instituto Nacional de Derechos Humanos, C. Amnistía Internacional, D. Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El Instituto de Derechos Humanos. Fíjese uno, aquí hasta por descarte uno puede sacarlo porque los otros son internacionales, son organismos internacionales y menos cuando yo puse Instituto Nacional de Derechos Humanos. El año pasado cumplió 10 años de existencia, antes no existía esta organización, que en Chile se preocupa de los derechos humanos, ¿ya? De la promoción, de la protección y tienen una organización que funciona, digamos, para proteger los derechos humanos en cuanto a los derechos que tienen todas las personas, ¿ya? Y que el Estado tampoco vulnere esos derechos. Acuérdense que el Estado es el principal responsable de proteger esos derechos.